La oración es para la vida espiritual como la respiración para el cuerpo humano. Es tan vital que Jesús mismo no pasó un solo día de su vida en la tierra sin practicarla. ¿Qué tan importante debe ser para nosotros, simples seres humanos? ¿Qué tan necesaria puede ser para el ejercicio de la fe? En el santuario había un servicio continuo y diario que mostraba nuestra dependencia de una intercesión constante que permitiera a los pecadores como nosotros poder acceder al trono de la gracia a través de la oración. Esto es Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Mi nombre es Ariel y en el episodio de hoy hablamos del altar del incienso que se encuentra en el lugar santo del santuario. En los episodios anteriores hablamos con más detalle de los dos muebles que se encuentran afuera del edificio del santuario, pero dentro del patio. Uno es el altar del sacrificio o altar de bronce y el otro es el lavacro. Ambos muebles muestran cómo el cristiano se inicia en la carrera de la fe. Pero una vez que pasamos por el bautismo o el lavacro, debemos entrar al edificio del santuario, específicamente a la primera habitación llamada lugar santo. En el episodio de hoy vamos a hablar del altar del incienso. Este mueble se encuentra en el lugar santo del tabernáculo junto con otros dos muebles, la mesa de los panes de la proposición y la lámpara de 7 brazos. Debemos pensar en el santuario como el camino hacia Dios. Desde nuestra condición de perdidos, Dios nos rescata y nos lleva nuevamente a reunirnos con Él. Nosotros estamos afuera y debemos llegar al lugar santísimo, que es donde está la presencia de Dios. Adán y Eva tenían la experiencia del lugar santísimo, tenían una relación cara a cara con Dios. Pero por el pecado, esta dinámica desapareció. Y el plan de Dios es la restauración. Así el santuario es el plan de Dios en miniatura, ilustrando cómo Dios restaurará el Edén. En el Génesis, el Edén se perdió, pero en el Apocalipsis, el Edén es restaurado. Así que Dios nos trae dentro del patio del santuario, aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Luego, somos bautizados, tal como vimos en el episodio anterior de Reflexiones de un Peregrino. Ahora, Jesús nos trae al interior del santuario, donde crecemos y nos desarrollamos como cristianos. En el servicio del santuario, el incienso era quemado cada mañana y cada tarde en ese altar, porque representa un acto diario de devoción. Es interesante que para hacer eso, el sacerdote se acercaba a la presencia de Dios, porque el altar del incienso es el mueble más cercano al arca del pacto. Está pegado al lugar santísimo, cercano al arca, cuya tapa, también llamada propiciatorio o asiento de la misericordia, representa el mismísimo trono de Dios. Aunque había una cortina que dividía el lugar santo del santísimo, la altura de este velo permitía que el incienso llenara las 2 habitaciones del santuario. En el momento en que se ofrecía el incienso, era el momento en que el pueblo de Israel hacía adoración. Así era como se simbolizaba que las oraciones del pueblo se mezclaban con el incienso, que es la justicia de Cristo, y llegaban combinadas ante el Padre, porque cuando oramos, lo hacemos en el nombre de Jesús, porque Él sí tiene la justicia necesaria para presentarse ante el Padre. Aunque estaba en el lugar santo, el sacerdote por fe sabía que el lugar santísimo también se llenaba del incienso que estaba ofreciendo, pero no podía ver dentro de esa habitación. Hoy también, en nuestra oración, podemos estar seguros de que nuestras palabras llegan ante el Padre, pero combinadas con la justicia de Cristo. Así son olor grato para el Señor. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ya no se necesita un sacerdote humano, sino que Cristo mismo es el que intercede constantemente por su pueblo. Que la adoración sea cada mañana y cada tarde reflejan cómo debe ser nuestra adoración 2 veces al día. David nos recuerda que cada mañana lo primero que hacía era presentarse ante Dios en adoración. El Salmo 5:3 dice, Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Sin embargo, el servicio sobre el altar del incienso encierra muchos detalles importantes.
Como ya comentamos, el incienso refleja oración, súplica o petición. Es muy conocido el texto del Salmo 141, verso 2, que dice: «Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde». Deja que mi oración sea como el incienso, dice David, y no importa por cuánto tiempo seamos cristianos, nunca vamos al Padre en nuestro propio nombre o con nuestras propias obras, sino que vamos por medio de la justicia de Cristo, en su nombre. Este salmo no es la única referencia que tenemos en la que se vincule el incienso con la oración. También hay dos textos en Apocalipsis que nos dan aún más luz al respecto. Apocalipsis 5:8 dice: «Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos». Y en Apocalipsis capítulo 8, versos 3 y 4 dice: «Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios». Es muy importante entender aquí que, aunque el incienso refleja la oración, nuestras propias oraciones son imperfectas, cargadas de egoísmo e inmoralidad. Por lo que, tal como se muestra en Apocalipsis 8, nuestras plegarias al Padre deben ser mezcladas con la justicia de Cristo para que suban a la presencia del Padre. Cuando leemos Lucas capítulo 1, versos del 8 al 10, vemos que, mientras el pueblo de Israel estaba en devoción orando afuera en el campamento, el sacerdote estaba adentro del lugar santo, intercediendo por el pueblo con incienso, que en este caso no eran las oraciones del pueblo, sino las obras de justicia de Cristo, para que se mezclasen con las oraciones y plegarias del pueblo. Romanos 8:34 dice: «¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros». Si hacemos una comparación de los dos altares, el del sacrificio a la entrada del patio del santuario y el altar del incienso, este último altar nos habla de la intercesión de nuestro sumo sacerdote a favor de nosotros, mientras que el altar del sacrificio nos habla de la expiación que Jesús hizo a nuestro favor. Veamos un segundo asunto interesante del altar del incienso. Como ya mencioné, había 2 horas o momentos de adoración al día. Todo israelita sabía a qué hora debía adorar. Así lo vemos repetidas veces en el Nuevo Testamento, como en Hechos y en Lucas. A esa misma hora estaba el sacerdote dentro del santuario ofreciendo el incienso para que simbólicamente la justicia del Mesías se combinara con las súplicas del pueblo y llegara como olor grato ante la presencia del Padre. Dios les había dicho que debían orar hacia la entrada del santuario que daba la cara al este, y como resultado las personas adoraban hacia el oeste, que es donde está el arca del pacto y el asiento de la misericordia. Los egipcios adoraban dando la cara hacia donde salía el sol, es decir, hacia el este, y los israelitas pasaron 400 años como esclavos en Egipto, así que la adoración hacia el sol naciente era algo comúnmente visto por los israelitas en Egipto. Pero la Biblia muestra que Dios aborrecía esta práctica de adoración al sol. Ezequiel 8, versos 15 y 16 dice: «Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, verás aún mayores abominaciones que estas». Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres, con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Pero esta práctica continúa hoy entre quienes quieren adorar en el día del sol, o Sunday en inglés, ignorando el sábado de Dios. Cuando estamos muy familiarizados con el pecado, a nuestros ojos parecen que las cosas fuesen menos malas o pecaminosas de lo que realmente son, como lo era para los israelitas después de ver por 400 años este tipo de adoración. Pero la disposición geográfica del santuario y sus muebles estaban dirigidos a cambiar esta percepción de los adoradores. Recuerda Isaías 58, versos 13 y 14.
Si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Otro asunto interesante es que Dios dijo que este servicio de ofrecer el incienso debía realizarse de forma perpetua. Esta perpetuidad se refería a dos asuntos. Primero, señala que la intercesión de Cristo por nosotros es perpetua. Hebreos 7:25 dice: por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Segundo, señala que la oración para la raza humana no es algo para un periodo de tiempo, ni es algo de lo que se puede hacer de vez en cuando. Es absolutamente vital para el crecimiento espiritual. Y no es para cuando lo estimamos necesario, sino que es necesario para la salud espiritual que se practique cada mañana y cada tarde de cada día de nuestra vida. Esta práctica y necesidad quedó claramente manifestada en la vida de nuestro Señor Jesús. Este fue un episodio de Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Puedes encontrar información de este ministerio en laverdadpresente.cl. Puedes encontrar todos nuestros episodios en la aplicación de podcast de iTunes y en Spotify. Recuerda, hay un poder en la fe y en la humilde obediencia que el mundo no puede resistir.